Buenas noches a todos, bienvenidos a esta tercera presentación de webinar de la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende. En esta oportunidad me acompañan en las presentaciones y discusión los colegas electrofisiólogos del sanatorio, el doctor José Becerra, Andrés Martelotto y Miguel Tibaldi. La idea de la presentación de hoy es hablar acerca de la estimulación cardíaca en la insuficiencia cardíaca, alternativas de estimulación. En líneas generales, inicialmente les cuento un poquito la dinámica del webinar. Vamos a tener una primera presentación a cargo del doctor Andrés Martelotto, en la cual nos va a contar un poco la evolución de estas alternativas de estimulación. Y luego, a continuación, presentaremos dos casos clínicos junto con el doctor José Becerra. Después de cada caso clínico abriremos la discusión. De todos modos, durante la presentación durante las presentaciones pueden escribir en el chat si ustedes quisieran ir escribiendo algunas preguntas y las planteamos al momento de la discusión. Recuerden, van a mantener los micrófonos en silencio y si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacerlo por el chat o levantan la mano abajo en la pestaña que figura para darles la palabra y hacer la consulta. Introduciendo en dos palabras para empezar la presentación de Andrés, decirles que ha habido muchos avances en la estimulación cardíaca en este grupo de pacientes, que es un grupo de pacientes seleccionados, en el cual la estimulación es una alternativa y un complemento al tratamiento farmacológico óptimo, que busca básicamente mejorar la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones y en algunos casos retrasar una terapia muy frecuente o retrasar incluso o disminuir la probabilidad y la mortalidad. Para iniciar, Andrés nos va a contar un poquito acerca de la historia y la evolución de la estimulación cardíaca en insuficiencia cardíaca. Voy a compartir pantalla. Las presentaciones van a ser grabadas por una cuestión técnica para evitar inconvenientes, pero pueden escribir preguntas en el chat en cualquier momento. Bueno, buenas noches, muchas gracias Jorge por tu presentación. Es un placer volver a encontrarnos nuevamente en estas reuniones de actualización del Sanatorio Allende. En esta oportunidad vamos a referirnos a las alternativas de estimulación en la insuficiencia cardíaca, la estimulación del sistema de conducción. Como todos saben, la insuficiencia cardíaca es una patología muy prevalente que afecta al 1 o al 2% de la población general, llegando al 10% en aquellos pacientes mayores de 70 años. Rápidamente podremos clasificarla de acuerdo a su fracción de eyección, de acuerdo si tiene una fracción de eyección preservada, moderadamente reducida o reducida. Nos vamos a centrar en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya que esta se asocia frecuentemente a la presencia de arritmias cardíacas, se asocia con trastorno de la conducción atrioventricular y trastorno de la conducción intraventricular, y nos referiremos particularmente al bloqueo de rama izquierda, ya que este tipo de trastorno de conducción intraventricular empeora la performance cardíaca, ensombreciendo el pronóstico. Siempre recordemos que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida llega a un 6% anual, ascendiendo casi a un 20% de los pacientes internados. ¿Por qué es importante el bloqueo de rama izquierda? El bloqueo de rama izquierda es muy importante porque genera una alteración en la propagación del impulso cardíaco, activando primero el septum y posteriormente la pared lateral del ventrículo izquierdo. De esta manera, esta secuencia de activación alterada favorece, junto con la dilatación de las cavidades y del anillo, la presencia de la insuficiencia mitral. Además, genera también alteraciones hemodinámicas con la desviación hacia la derecha de las curvas de presión-volumen, lo que significa que deberemos obtener mayores volúmenes para mantener una buena presión de fin de diástole, manteniendo así una función sistólica adecuada para complementar con las demandas metabólicas. Pero además conlleva un mayor consumo energético, activación simpática exagerada, desarrollo de procesos inflamatorios, reemplazo de tejido miocárdico por fibrosis, con los consiguientes trastornos electrofisiológicos y producción de arritmias y muerte súbita. Esto es lo que se denomina disincronía cardíaca. Ya todos conocemos que desde hace tiempo atrás la estimulación biventricular es uno de los pilares fundamentales para la mejoría y mantenimiento de la función sistólica a largo plazo en este grupo particular de pacientes, que nos permite obtener o revertir la disincronía obteniendo la resincronización cardíaca. ¿De qué se trata la resincronización? La resincronización cardíaca biventricular
es una estimulación de tipo no fisiológica, producto de la fusión de dos frentes de onda, uno que viene desde el ápex del ventrículo derecho y uno que viene desde el epicardio de la pared lateral del ventrículo izquierdo a través de un catéter localizado en una rama del seno coronario. De esta manera se corrige o intentamos corregir esa alteración mecánica contráctil que nos llevará en primera instancia y rápidamente a una mejoría y mejor respuesta de los parámetros hemodinámicos y a largo plazo a lo que se conoce como un remodelado inverso con una mejoría significativa de la clase funcional, calidad de vida, que se traducirá efectivamente en una disminución de la morbimortalidad, siempre recordando que esto es una terapia asociada o sumada al tratamiento médico optimizado. Lamentablemente, esta terapia no es exitosa en el 100% de los casos y existe un grupo de pacientes denominados no respondedores que no se ven beneficiados por la estimulación biventricular, pero existe además un grupo de pacientes denominados respondedores negativos, que son aquellos que empeoran con este tipo de estimulación biventricular. En general, los no respondedores responden a una serie de elementos o múltiples causas, algunas de las cuales podrán ser reversibles y otras no. Como ven ustedes aquí, en general los no respondedores tienen una serie de causas, de las cuales la gran mayoría son reversibles, y me voy a centrar en estas dos, que son la localización del electrodo. Recuerden que la mejor localización del electrodo en la estimulación biventricular se encuentra en la pared lateral, posterolateral o anterolateral del ventrículo derecho, siempre en la región media o basal. Y el otro grupo de pacientes que no podemos modificar son aquellos pacientes que no tienen bloqueo rama izquierda. Fíjense cómo este metaanálisis demostró que en pacientes que no tienen bloqueo rama izquierda, tienen bloqueo de rama derecha, trastorno de conducción ventricular inespecífico, la estimulación biventricular no devino en beneficios en este grupo poblacional. Ciertamente, además, aquellos pacientes respondedores no negativos dependen de una mala selección de los pacientes. Fíjense ustedes cómo este metaanálisis demuestra que en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense, insuficiencia cardíaca avanzada, clase funcional 3 o 4, con baja fracción de eyección, menos del 35% en todos los grupos poblacionales, pero con QRS estrechos, no solamente no demostraron beneficio, sino que en algunos casos demostraron un incremento de la mortalidad total en estos pacientes, así como también de la insuficiencia, una tendencia a empeorar la insuficiencia cardíaca, la mortalidad, perdón, asociada a la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué haremos con este 30-40% de pacientes no respondedores, respondedores negativos? Lo primero que debemos hacer es identificarlos claramente. Serán aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección, que no pudieron ser resincronizados por una mala anatomía o por estimulación diafragmática. Aquellos pacientes que tienen baja fracción de eyección e insuficiencia cardíaca, con trastornos de la conducción intraventricular no bloqueo de rama izquierda, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección con QRS angosto, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección que tienen fibrilación auricular y que requieren ablación del nódulo auriculoventricular para controlar el ritmo, y aquellos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca inducida por la estimulación ventricular del lado derecho, desde el ápex del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues bien, existe una técnica de estimulación, que es la estimulación del sistema de conducción, que no es algo nuevo, cuyo principio técnico implica la colocación del electrodo a nivel del sistema de conducción. De esta manera, pudiendo capturar el tejido de conducción, ya sea a través del GIS o de su hemirrama izquierda, podremos lograr una activación ventricular rápida y sincrónica, pudiendo recuperar la conducción normal, revirtiendo el bloqueo de rama izquierdo y manteniendo una correcta sincronización. La primera pregunta que uno se hace cuando hablan de la estimulación del sistema de conducción en un paciente con bloqueo de rama izquierda es cómo vamos a estimular la rama izquierda si ya está bloqueada. Pues bien, existen tres principios básicos y algunos otros más que justifican el por qué podremos recuperar la conducción en un paciente con un bloqueo de rama izquierda preexistente. La primera teoría es la teoría de la disociación longitudinal, la cual versa sobre el hecho de que en las DGI se encuentran las fibras predestinadas para lo que van a ser la rama izquierda y la rama derecha. Por tanto, pequeñas lesiones en áreas específicas del sistema de conducción en el área de GI pueden lograr un bloqueo de rama izquierda. Si nosotros somos capaces de estimular por delante, es decir, una vez que hemos avanzado por delante del sitio de bloqueo, seremos capaces
de reclutar la rama izquierda, corregir el ancho del QRS, el bloqueo de rama izquierda, y estimular de forma resincronizada a nuestros pacientes. Existen otras teorías, como la teoría del source sink, que habla de una alteración difusa del sistema de conducción en áreas más distales del mismo, en la red de Purkinje, con la cual, si nosotros somos capaces de estimular con alta energía, podremos reclutar áreas del sistema de Purkinje que se encuentran quiescentes y de esa manera cortar el QRS y resincronizar a nuestros pacientes. Por otro lado, existe también teoría de la presencia de conducción a través de las ramas, entre la rama derecha y la rama izquierda. Todas estas no son mutuamente excluyentes y pueden trabajar todas juntas. ¿Mm? De esta manera, la primera estimulación a través del GIS se realizó en el año 2000. Fíjense, fue un estudio observacional que involucró a 18 pacientes entre el año 95 y 97, que el doctor Deschmuck, perdón, en pacientes que tenían fibrilación auricular y QRS angosto con fracciones de eyecciones disminuidas, menor del 40%, decidió, para controlar el ritmo, realizar una ablación del nódulo auriculoventricular, pero previa a la misma, realizó el implante de la estimulación cardíaca a nivel del GIS. Estos implantes fueron exitosos en el 86% de los casos. Lamentablemente fueron muy trabajosos, con tiempo promedio de 3 horas, casi 4 horas de trabajo, sin material dedicado. Por ello, a pesar del éxito de estos primeros implantes, la técnica fue dejada de lado. Hoy en día, gracias al desarrollo de material para el implante de los electrodos, esta técnica ha tomado un nuevo vuelo. Fíjense cómo a partir prácticamente del año 2003 han incrementado significativamente las publicaciones en relación a la estimulación de la rama de GIS. Esto han sido inicialmente estudios observacionales, en general con pocos pacientes, con corto seguimiento, que tratan de reproducir o comprobar, perdón, la factibilidad y la reproducibilidad de la técnica. Eran estudios no comparativos en pacientes que en general tenían enfermedad del sistema de conducción atrioventricular, por lo tanto debían ser estimulados con un marcapasos convencional, y para evitar la disincronía empezaron a estimular el GIS, o aquellos pacientes también que tenían fibrilación auricular y que se les indicaba una ablación de nodo B para el control de la frecuencia cardíaca. No muy lejano en el tiempo a estas primeras experiencias, apareció la experiencia en la insuficiencia cardíaca. Inicialmente, la primera experiencia, la estimulación del GIS se realizó en pacientes que tenían indicación, de estimulación biventricular que había resultado fallida. Involucró a 16 pacientes con insuficiencia cardíaca, con una miocardiopatía dilatada idiopática, con fracciones de eyección en promedio de un 28%. El implante fue exitoso en casi un 70% de los casos y pudieron normalizar el QRS en un 81% de los pacientes, es decir, pudieron lograr una resincronización efectiva en el 81% de los pacientes. A partir de ahí, las experiencias de estimulación del sistema de conducción, particularmente en el haz de GIS, comenzaron a crecer y nuevamente los primeros estudios demostraron la factibilidad técnica, ya con un éxito en la tasa del implante que llegaban a casi al 90%, garantizando una corrección del bloqueo de rama izquierda entre un 70 a un 90% de los casos. Lamentablemente, la estimulación de GIS tiene una serie de limitaciones. Lo primero que tenemos que tener presente es que la zona objetivo es un área muy pequeña por delante del nódulo auriculoventricular, que puede hacerse tanto en la aurícula como en el ventrículo. Ese espacio anatómico pequeño involucra el septum membranoso, por tanto tenemos la de GIS y una pequeña área de tejido membranoso, lo cual dificulta el implante, a pesar de lo cual el éxito llega casi a un 90%. Esta septum membranoso y esta dificultad redunda en una menor estabilidad del catéter, hace que la necesidad de energía, es decir, los umbrales de captura sean elevados, y esto puede llevar a bloqueos posteriores en el futuro. ¿Estamos? El hecho de tener umbrales altos implica que tenemos que estimular con alta energía y por lo tanto vamos a depresionar más rápidamente la batería. Por otro lado, la proximidad con la aurícula hace que podamos tener alteraciones del sensado, lo que se llama crosstalk, por lo tanto podamos identificar actividad auricular e interpretarla como ventricular
y no estimular. Eso puede ser un problema. Además, necesitamos implantadores experimentados. Otra forma de estimular el sistema de conducción es la que se conoce como estimulación de la rama izquierda, en la cual también contamos con las mismas herramientas. La diferencia de la estimulación del GIS es que nos adelantamos o nos adentramos dentro del septum interventricular, desde la región del GIS entre 1,5 cm, 2 centímetros y medio centímetro más abajo. Y lo que hacemos es el implante del electrodo de fijación activa intramiocárdico para acceder o capturar el tejido endocárdico del ventrículo izquierdo y capturar la rama izquierda. Esta técnica de estimulación ha probado ser efectiva tanto en pacientes con enfermedad del nódulo auriculoventricular como en pacientes con disincronía asociada a la insuficiencia cardíaca, demostrando que la estimulación desde el endocardio del ventrículo izquierdo es capaz de capturar el sistema de conducción, resincronizando el paciente, angostando el QRS, demostrando una morfología de estimulación de trastorno de conducción de rama derecha, que se traduce en una sincronía del paciente demostrada por una mejoría en la fracción de sección y los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole. Interesantemente, y a diferencia de la estimulación del GIS, la rama izquierda presenta unos tiempos de fluoroscopía y tiempo de procedimiento mucho más cortos, ya no son de 3 horas, son procedimientos que duran 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, prácticamente lo mismo que la estimulación de marcapaso convencional. Que logran angostar el QRS, tienen sensados mucho mejores, umbrales mucho mejores, por lo tanto las baterías duran mucho más y no hay problemas de sensado y crosstalk con el tejido auricular. De igual manera, la estimulación de rama izquierda tiene una serie de limitaciones, fundamentalmente los estudios iniciales de insuficiencia cardíaca fueron el rescate de pacientes con resincronizaciones fallidas, en pacientes no respondedores, tienen periodos de seguimiento muy cortos, requieren operadores experimentados. La mayoría de los estudios, tanto para la rama izquierda como el ASDG, en el paciente con miocardiopatía dilatada idiopática, por tanto no tenemos mucha información en pacientes con insuficiencia cardíaca asociada a cardiopatía isquémica, y cómo va a impactar la presencia de fibrosis fundamentalmente en el septum interventricular, y no ha habido estudios con endpoint duro que valoran el endpoint duro como la mortalidad o la hospitalización con insuficiencia cardíaca. Por tanto, la indicación de la estimulación del sistema de conducción en las últimas guías de estimulación cardíaca que se presentaron en el 2021 le reservan un pequeño lugar a la estimulación del sistema de conducción, particularmente a la estimulación del GIS, con un nivel de evidencia bajo, nivel de evidencia 2B, para aquellos pacientes los cuales tienen que ablacionarse el nódulo auriculoventricular o que tenemos que estimularlo porque tienen bloqueos auriculoventriculares con fracciones de eyección deprimida y en los cuales presumimos que la estimulación va a ser más del 40% o que necesitamos el 100% cuando ablacionamos el nodo AB. Afortunadamente, comienzan a aparecer, ya fíjense este estudio que se llama Level AT, es un estudio prospectivo de un solo centro que demostró, que se preparó para demostrar la no inferioridad y comparó la estimulación del sistema de conducción con la estimulación biventricular, demostrando en 70 pacientes randomizados 1 a 1 la no inferioridad de la estimulación a través del sistema de conducción, ya sea a través del GIS o la rama izquierda, la disminución del tiempo de activación del ventrículo izquierdo, con una disminución del tiempo total de activación demostrado a través de QRS más angostos en la estimulación del sistema de conducción que la estimulación biventricular, y demostrando ya disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad a los 6 meses. Por tanto, la información que viene y los estudios que siguen son extremadamente prometedores. En conclusión, la estimulación del sistema de conducción es una nueva forma de estimulación cardíaca que permite resincronizar ambos ventrículos. Es una técnica que está basada en conocimientos fisiológicos sólidos. Es una técnica que requiere, obviamente, una curva de aprendizaje que tiene parámetros aceptables, implantes exitosos que superan el 80%, llegando casi hasta el 90%, con un aceptable éxito de la resincronización, con la reversión del bloqueo rama izquierda, llegando nuevamente de un 80 a un 90%. Por tanto, se constituyen una alternativa viable, no solamente
como resincronizador en reemplazo de la estimulación biventricular primaria, sino que puede ser una técnica muy atractiva para pacientes no respondedores, para pacientes respondedores reversos, es decir, aquellos que tienen QRS angostos, ya que la estimulación del sistema de conducción no provocaría miocardiopatía por estimulación ventricular. En aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y que tengamos pensado hacer una ablación de nodo B para el control del ritmo, o como upgrade, como habíamos dicho ya previamente, para una resincronización fallida. Obviamente que para que esto llegue a las nuevas guías de estimulación cardíaca, necesitaremos estudios mayores, comparativos y randomizados, con mayor número de pacientes. Muchas gracias, espero haber sido claro, dejando conceptos simples. A continuación, continuaremos con los casos y después haremos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien Andrés, muy didáctica tu presentación. La idea a continuación ahora, y repaso para los que se sumaron en esta segunda parte, en este webinar hicimos la presentación de Andrés recién, la presentación general, y ahora vamos a pasar a la presentación de dos casos, el primero a cargo de José Luis Serra, que luego de la presentación de José Luis vamos a abrir discusión. Para la discusión, como les comentaba, en el chat pueden ir dejando preguntas, y si no, como alternativa, pueden levantar la mano al momento de la discusión, que aquí abajo en el Zoom les aparece, para que le demos la palabra y puedan opinar. Voy a compartir ahora un segundo, voy a compartir la presentación de José Luis Serra. Ahora voy. Buenas tardes, buenas noches, colegas. Compartiré el caso de una mujer que hoy tiene 43 años de edad con miocardiopatia hipertrófica simétrica no obstructiva, diagnosticada a los 17 años, antecedentes familiares, una hermana y dos sobrinos con la misma patología, cursó un embarazo sin problema a los 20 años, de los cuales tuvo una hija que no tiene hoy en día el mismo fenotipo. Entre 2014 y 2016 estuvo en clase funcional 1, medicada con atenolol, ya con bloqueo de rama izquierda, extrasístoles en el Holter y un eco con su hipertrofia y una fracción de eyección de 67%. En 2017 cursó fundamentalmente en clase funcional 1 más que 2. En una resonancia del 2017 vemos un ventrículo izquierdo con contractilidad global deteriorada, fracción 40%, hipertrofia simétrica, predominio septal, y no compactación de la parte basal y medial de la cara lateral. El dipidamol evidenció perfusión deficitaria subendocárdica fundamentalmente en el ápex, y la fibrosis por gadolinio mostró severa fibrosis hasta un 64%, sobre todo alrededor del ápex y la parte septal, anteroceptal, inferoseptal en sus porciones basales y fundamentalmente medias. La aurícula izquierda con dilatación severa, con una válvula mitral competente y sin compromiso de las cavidades derechas. Debido entonces al progresivo deterioro de la fracción de eyección, caída de la fracción de eyección, masiva fibrosis, joven y arritmia ventricular polimorfa en el Holter, no habiendo tenido nunca TB ni FB, se le implantó para prevención primaria un CDI. 2019 a 2020 sin cambio clínico, CDI sin eventos arrítmicos importantes. En 2021 empieza un deterioro franco de su capacidad funcional, cayendo a clase 2-3, con episodios de FA paroxística y un aumento del ProBNP. Apenas empezaba a caminar en la cinta, hacía episodios de fibrilación auricular paroxística que fueron evitados con amiodarona. Pero fíjense ustedes, en esta ergometría, cómo aparece a medida que aumenta la frecuencia sinusal, una prolongación del PR y por lo tanto una asincronía auriculoventricular, cayendo la patada de la sístole auricular sobre la sístole ventricular. Entonces tenemos un PR prolongado que da sincronía auriculoventricular y un QRS ancho con una imagen de bloqueo de rama izquierda franca, pero si nos vemos en el septum hay un
la rápida despolarización del septum de izquierda a derecha. O sea que la rama troncal izquierda no estaría afectada y el bloqueo de rama izquierda sería fundamentalmente por la gran fibrosis que tiene y el deterioro de la conducción intramiocárdica. Fíjense ustedes la gran fragmentación que tiene en B5 y B6 y en la cara inferior este electrocardiograma. También por el ecocardiograma, fíjense ustedes acá la terrible déficit del strain que tiene. En la zona no compactada es donde mejor función sistólica tiene, pero es la zona donde también muestra mayor asincronía, midiéndola por el tiempo al máximo strain. Entonces, dado que tenía asincronía B e intraventricular ya en clase funcional 2 a 3, a pesar de la medicación que considerábamos apropiada, se le decidió hacer una upgrade del CDI al resincronizador. Hacemos un venograma para ver si podemos ver una vena acá en la cara lateral del ventrículo izquierdo, que es el mejor lugar para ponerlo, al catéter de estimulación del seno coronario. Solamente encontramos una vena que ustedes pueden ver acá, muy en la parte posterior basal del ventrículo izquierdo, y entonces ahí donde se puso el catéter para estimular el seno coronario. Entonces, con estimulación biventricular se normalizó el PR por estimulación y se consiguió un QRS no mucho menos ancho, pero bastante aceptable de 156 milisegundos. Esto fue a fines del 2021 y la paciente pasó a clase funcional 1 nuevamente, manteniéndose así estable hasta actualmente, a pesar de que el ecocardiograma sigue con una fracción de eyección reducida. La fibrosis grande que tiene impediría pensar que podría mejorar la fracción de eyección con el resincronizador. Me hago unas preguntas y las respondo y se las dejo a los panelistas. ¿Por qué no indicamos un resincro junto al CDI en 2018? Bueno, estaba en clase funcional 1 y pensábamos que la magnitud de la fibrosis era tan grande que no iba a mejorar mucho la fracción de eyección de esta mujer. Y por eso se le puso nada más que el CDI. ¿Y por qué cuando ya estaba en clase funcional 2 o 3 no pensamos en la estimulación de la rama izquierda, como nos ha mostrado Andrés Martelotto en la charla previa, y en su lugar hicimos estimulación biventricular? Bueno, por dos razones. Una, pensamos que por el electrocardiograma la parte troncal inicial de la rama izquierda estaba indemne, entonces no tendría ningún sentido estimularla esa rama, porque su bloqueo sería muy distal en este caso. Y dos, el septum es muy grueso, hipertrófico, y eso contraindica pretender estimular la rama izquierda atravesando el septum con el catéter del ventrículo derecho. Bueno, dejo esto para la discusión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, José Luis, muy didáctico el caso, hablando específicamente de resincronización convencional, que le llamamos actualmente. Queda abierto un poco el panel si quieren hacer algún comentario acerca de la presentación de Andrés o del caso que mostró José Luis Serra. Pueden hacer preguntas a través del chat, como digo, también está abierto. Yo un poco para iniciar la pregunta, aprovecho y le hago una pregunta a Andrés Martelotto, que básicamente tiene que ver un poco cuál es su visión, ya que aún todavía no tenemos guías publicadas respecto a la estimulación fisiológica del GIS y de la rama izquierda. ¿Cuál es su visión, no tan solo en el campo de la insuficiencia cardíaca, como de la estimulación en sí convencional al momento de elegir un marcapasos, si vamos a estimular el apex o si una vez que esto vaya andando, vamos a preferir estimular la rama izquierda o el GIS? ¿Me escuchas, Andrés, ahí? Probablemente no te escucho, Jorge. No te he escuchado, Jorge. Me hiciste una pregunta si sos... Ok, te repito, perdón. Te preguntaba cuál es tu visión de lo que tú pensaste, del rol que va a jugar la estimulación fisiológica
Si bien aún no tenemos estudios randomizados, comparativos, pero el rol que va a jugar tanto en insuficiencia cardíaca como en la estimulación en general, ¿no? En un bloqueo AB en general, si crees que va a tener un lugar y vamos a ir hacia eso, o no, ¿cuál es tu visión? Medio con poca señal. Sí, perfecto. Mira, si te... No sé, me parece que se queda sin... Se queda sin señal. ¿Querés ¿Lo mío? comentar, José Luis, vos tu opinión acerca de lo que le preguntó recién a Sí, mientras sí. tanto? Yo creo que es presente y es el futuro, y que en muchos casos va a reemplazar la estimulación biventricular. Lo que explicó Andrés de que uno puede obtener, llegar con la punta del electrodo al endocardio del ventrículo izquierdo y estimular la rama izquierda, y muchas veces estimular por debajo del nivel de bloqueo, provocando la desaparición del bloqueo de rama izquierda con un solo catéter en lugar de dos. Creo que va a ser mucho más fisiológico el resultado. Acordémonos que estimular biventricularmente significa estimular desde el ápice del ventrículo derecho, que es un lugar que ya está visto, que da mala hemodinamia, y desde la zona epicárdica. El catéter que ponemos en el seno coronario estimula el epicardio, y entonces la activación es desde epicardio a endocardio, lo cual es lenta. Entonces, es un método de la resincronización biventricular que hacemos hasta ahora muy buena, porque ha mejorado en el 75% de los pacientes, para redondear. Pero esto, consiguiendo una despolarización de la rama izquierda más fisiológica, va a terminar siendo mejor. Cuando comparemos las dos cosas, va a terminar siendo mejor. El problema con la estimulación de las de His es más complejo, hace falta más tecnología, más conocimiento de los implantadores, pero el implante sobre la rama izquierda va a terminar siendo algo más de rutina y más fácil, que va a poder ser accesible a muchos implantadores más allá de los super especialistas. O sea, creo que vamos en un sentido muy positivo hacia algo mejor. Sí, muy bien, José Luis, coincido con vos. Le doy la palabra ahí a Miguel. ¿Querías comentar? No solamente, bueno, citarlo por la presentación a Andrés, muy didáctico. La pregunta es, va en varios sentidos. Yo creo que, como dijo José Luis, el futuro está ahí, incluso mientras menor número de catéteres tengamos que poner, es mucho más beneficioso, por muchos motivos, incluso a la hora de colocar otros catéteres por la falla posible, que siempre existe. Si tienen alguna idea o qué piensan cuando haya en los casos bien seleccionados, estimular el GIS. Hay algunos trabajos que están hablando de estimularlo desde el atrio. Si han leído algo o tienen algún resultado sobre eso. Lo cual daría algunas ventajas, ¿no? Si bien el umbral de estimulación es bastante alto, no estaríamos atravesando la válvula tricúspide, que siempre es un problema, ¿no? Y es buena tu Bueno, pregunta, Miguel. A ver si escuchás, Andrés, ahí. ¿Querés contestar? yo escuché perfecto, ahora me escuchan, pido disculpas por el problema en la computadora, estoy por el celular. Sí, dale, dale. Quería hacer un par de comentarios, creo que esta es una técnica realmente muy interesante y que claramente va a ir avanzando sin ningún lugar a dudas. Creo que una de las cosas más importantes de esta técnica que nos ha permitido entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de resincronización. ¿Estamos? Eso es una cosa muy importante. Ahora sabemos que los bloqueos pueden ser a nivel del GIS, que pueden ser en las ramas de Purkinje, o puede estar localizado fundamentalmente a nivel del miocardio. Entonces eso nos da mucha información y muchas opciones a futuro. Pero ese comentario lo vamos a dejar simplemente ahí. Con respecto a la pregunta de Miguel, es así, es cierto, la estimulación de GIS podemos hacerla en dos lugares. Podemos hacerla a nivel del atrio como a nivel ventricular. Recuerden que el GIS es una estructura que se encuentra inmediatamente después del nódulo aurículo-ventricular, que se encuentra localizado en el aspecto anterosuperior de la aurícula derecha y transcurre a través del septum membranoso. ¿Estamos? Ese septum membranoso, es decir, tiene un trayecto en la aurícula, en el septum interaurículo ventricular, y el otro trayecto
del otro lado del septum membranoso a nivel del tejido ventricular. Entonces eso es una opción interesante en aquellos pacientes para tratar de evitar la insuficiencia tricuspidia. El problema con el que nos vamos a encontrar en esa localización es doble. Por un lado, al estar muy proximal en el GIS, es muy probable que tengamos poca opción de estimular distal al sitio de bloqueo, punto número 1. Es decir, que cuando hablamos de enfermedad del sistema de conducción, con el paso de los años, la enfermedad continúa avanzando y por lo tanto es probable que seamos incapaces de estimular o capturar el GIS por más alta salida que le pongamos, porque la enfermedad va a seguir progresando si somos muy proximales al sitio de bloqueo. Por otro lado, la otra dificultad es que estando en el nivel auricular vamos a tener mucha alteración de sensado, es decir, que ese catéter que estamos tratando que estimule el sistema de conducción y que capture de alguna manera el ventrículo, va a sensar actividad auricular y generar lo que se denomina crosstalk, es decir, que el catéter sense actividad de la aurícula e interprete que esa actividad es ventricular, con lo cual se inhiba. Y por tanto, en aquellos pacientes en cuales lo ponemos porque tiene bloqueo de la conducción atrioventricular o pacientes que le vamos a hacer una ablación del nódulo auriculoventricular para controlar la frecuencia cardíaca, vamos a generar más problemas que soluciones porque vamos a dejar de estimular, que es en principio la indicación. ¿Está más o menos clara la idea? Sí, perfecto. Voy a dejar una pregunta y luego seguimos con otro caso. El doctor Ernesto Peñalosa pregunta desde La Pampa. Ahí tienes abierto si querés hablar, Gustavo. Está abierto. Ahí yo le activo. Ahí tiene permitido. ¿Está, Gustavo? Se lo ve anulado, silenciado. No, pero eso lo debe haber silenciado ahí. Silenciado. Bueno, por cuestiones de tiempo y luego volvemos a abrir la discusión, vamos a seguir con el siguiente caso, que es más específicamente de estimulación del sistema de conducción, que lo voy a presentar yo. Va la presentación con una pequeña discusión final y volvemos a abrir la... Bueno, para continuar con la presentación de casos, vamos a presentar el segundo caso del día de hoy y el último, y luego seguimos con la última parte de la discusión. El caso se trata de una paciente de 78 años, hipertensa, hipotiroidea, con una miocardiopatía dilatada no isquémica, en fibrilación auricular permanente ya hace más de 2 años, y con un score de Chad-Vasc de 5. Ella venía en tratamiento con espironolactona y furosemida, apixabana a modo anticoagulante, sacubitril valsartán, T4, y a su vez como control de frecuencia con bisoprolol 2,5 cada 12 y digoxina 0,25 de lunes a viernes, con una dosis que era muy difícil de manejar debido a que la paciente presentaba malos controles de frecuencia cardíaca, es decir, alternaba frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas. De la mano de esto, la clínica de la paciente era una disnea funcional 2-3, con episodios presincopales, y 2 internaciones en el último año por insuficiencia cardíaca descompensada, con FA rápida en esas oportunidades. Este es el electrocardiograma de la paciente, que a modo muy general podemos decir que es un electrocardiograma en FA, un ritmo irregular, con QRS estrecho, no hay QRS ancho, y sin mucho más comentarios para hacer del mismo. En los distintos electrocardiogramas, como muestro aquí abajo, la paciente alternaba frecuencias rápidas y frecuencias bajas con pausas. Este es el ecocardiograma de la paciente, que mostraba una dilatación vía auricular, un deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con una falla estimada del 27%, y una hipoquinesia global, con aumento de las presiones sistólicas, con aumento de la presión pulmonar. Este eco fue hecho cuando la paciente estuvo internada en una de las oportunidades. Un Holter que mostraba frecuencias cardíacas muy variables, entre frecuencias altas 144 y bajas de 34, y con pausas de hasta casi 9 segundos, como ven aquí en el registro que les muestro. Una resonancia cardíaca que se hizo para descartar enfermedad estructural en sí, que mostró una FA del 22%,
aurícula izquierda dilatada severa y resultados similares a los que ya veníamos viendo, sin isquemia y sin trastorno segmentario de la motilidad. Y un cateterismo previo para descartar como causa de su insuficiencia cardíaca la enfermedad coronaria, una lesión moderada en un ramo marginal de CX, pero que ameritaba tratamiento farmacológico y no justificaba la insuficiencia cardíaca. Entonces, hasta el momento teníamos una mujer añosa, con una miocardiopatía no isquémica, con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa, con una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular que alternaba con un periodo de baja frecuencia, con un difícil control de la frecuencia cardíaca con fármacos, porque, por supuesto, cuando estaba rápida le poníamos fármacos, pero se radicalizaba mucho hasta el punto de pausa y presíncope. Y una aurícula izquierda dilatada severa. En su momento, y podemos discutir luego, nos planteamos el control de frecuencia cardíaca, y ese control de frecuencia cardíaca nos lo planteamos con estimulación, es decir, con marcapasos y fármacos para el control de la frecuencia cardíaca. Marcapasos podríamos disponer de 3 tipos: de un unicameral, el típico BBI, de un resincronizador habitual, pero sin cable a la aurícula, porque haría falta estimular la aurícula, o de los nuevos sistemas de estimulación fisiológica, en este caso una estimulación hisiana, podría ser respetando el QRS estrecho del paciente. Nos planteamos si un estudio electrofisiológico podría ayudar a la indicación, a evaluar la indicación o no de un CDI. Tenemos una paciente sin fibrosis, no isquémico necrótica, añosa, ¿valía la pena adjuntar la terapia de cardiodesfibrilador? Bueno, el estudio electrofisiológico mostró que no se indujo taquicardia ventricular, por lo tanto se decidió no implante de CDI, y también mostró intervalos de conducción infrahisiano e hisianos normales, lo cual va de la mano del QRS estrecho del paciente. Por lo tanto, se planificó el implante de un marcapaso de estimulación fisiológica con un electrodo que iría implantado en la región de His o de la rama izquierda, y como era uno de nuestros primeros casos, dejamos un electrodo ventricular de backup en el apex del ventrículo derecho, pero sin la idea de estimular desde él, sino simplemente por las dudas de este electrodo se desplazara, los umbrales fueran altos, es lo que hacíamos inicialmente con esta técnica. Este es el electro inicial, con un QRS medido de 98 milisegundos, como les muestro acá. Cuando empezamos el procedimiento, se localiza anatómica y eléctricamente la región de His, todo un catéter común de electrofisiología mediante radioscopía. Una vez localizada la zona, a través de una vena superior, por lo general vena axilar o vena subclavia, con un sistema de vainas específico, es lo único que cambia en general con un marcapasos común, en la necesidad de una vaina que nos lleve hacia la zona del sistema de conducción. Se utiliza una vaina y se la lleva hacia el lugar que hemos localizado como zona de His. Aquel catéter de His ya se lo había desplazado. Se hace una septografía para ver que estamos bien apoyados en esa zona, se miden parámetros hemodinámicos y eléctricos, y se elige esta zona como la zona de implantar el electrodo. Esta es la zona donde hemos mapeado, donde hemos implantado el electrodo, y fíjense ustedes el electrodo que tiene registros de His, esa pequeña reflexión que se ve aquí en la zona de His, donde estamos contentos desde el punto de vista eléctrico que el electrodo fue impactado en esa zona. Se hace un test de umbrales, un test de captura, y fíjense ustedes que con la estimulación de la zona hisiana se logra lo que se llama una captura no selectiva, en la cual capturamos el His, y el QRS da un QRS bastante estrecho de 98 milisegundos, similar al que teníamos basalmente, y el tiempo de estimulación, el tiempo de retraso de conducción eléctrica desde el septo hasta la pared lateral es de 73 milisegundos, lo cual es un tiempo bastante óptimo, y eso nos habla de que estamos estimulando el sistema de conducción eléctrica. Esto es para mostrarle que cuando perdemos captura del sistema hisiano y pasa a capturar meramente el ventrículo, se ve el cambio de morfología y el cambio del ancho del QRS, de 107 a 146 milisegundos. Así es como queda el electrodo implantado en la zona de His en 2 posiciones radiográficas, y como dije, dejamos un electrodo de backup en ventrículo derecho que actualmente ya no sería necesario ni indicado. ¿Cómo lo programamos? Básicamente estimulamos en modo AI, que es donde hemos conectado nuestro electrodo de His, para estimular simplemente la zona de His y no el ventrículo derecho. Entonces en modo AIR. El procedimiento fue realizado sin complicaciones, con muy buena evolución clínica. Se optimiza ya una vez con el marcapaso la dosis de beta bloqueante y digoxina, se aumenta la dosis del beta-beta y la digoxina. Y esto es para que vean un poco las diferencias de los electrocardiogramas. Este es el electrocardiograma basal en FA con QRS estrecho. Este es el estimulado, en el cual prácticamente no hay diferencia con el basal, el estimulado de la zona de His.
Esto es cuando se estimula de la zona de His el músculo y ya no la estimulación del sistema de conducción. Y esto cuando estimulamos el ápex del ventrículo derecho, fíjense ustedes cómo va cambiando la morfología del QRS y se va volviendo cada vez más aberrante. Esta estimulación fisiológica, que es la que hicimos a este paciente, se asemeja altamente al electrocardiograma basal de la paciente. En el seguimiento, y este es el electro que les poníamos inicialmente, de qué es lo que creían ustedes que estábamos viendo como diagnóstico, este es el electro de seguimiento, y el diagnóstico correcto es fibrilación auricular de base con estimulación, con marcapasos, pero fíjense que prácticamente se ve una espiga mínima, porque está en modo bipolar, y el QRS es muy parecido al QRS basal, por lo cual puede llevar a confundirlos desde el punto de vista del diagnóstico, sobre todo si no están habituados a ver electrocardiogramas de este tipo de pacientes. Tal es así que muestro acá el informe de un colega de nuestro servicio, que fue informado, el informe del electrocardiograma fue informado como ritmo de FA y extrasístoles ventriculares aisladas, en ningún momento hablan de marcapaso, pero el mismo electro que le mandé, que le mostré, con la espiga muy pequeñita y los QRS muy parecidos a los QRS basales. En el seguimiento, la paciente mejora la fracción de eyección de 27 a casi 45-50%. Y tenemos una evolución a 2 años ya desde el implante, la paciente de clase funcional 1, sin síncope ni presíncope, sin internaciones por insuficiencia cardíaca, con mejoría de los parámetros hemodinámicos, fracción de eyección, y mejoría de parámetros eléctricos, sin pausa, por supuesto, estimulando el marcapaso un 88%, y con una frecuencia cardíaca media de 65 latidos por minuto, bajo tratamiento con beta bloqueante y digoxina. Para terminar, y respondo rápido mis autopreguntas, pero dejo abierto un poco la discusión, podríamos haber hecho control de ritmo en esta paciente inicialmente, podría haber sido una opción, teniendo en cuenta un estudio que se llama el CASTLE-AF. Podría haber sido una opción, pero la desestimamos inicialmente porque tiene parámetros que en líneas generales luego son predictores de que la paciente va a recurrir en FA, que son la edad, que son el diámetro de la aurícula izquierda, y la presencia de FA permanente ya por más de 2 años, e incluso en esta paciente con varios intentos de cardioversión eléctrica y farmacológica sin éxito. Podríamos haber puesto un resincronizador convencional con estimulación del seno coronario en vez de estimulación fisiológica. Sí, muy probablemente es lo que venimos haciendo. En lugar de un BBI es lo que venimos haciendo y probablemente podríamos haberlo hecho. Lo que nos tentó en esta paciente a estimular desde el punto de vista fisiológico es el ancho del QRS, un QRS bien estrecho, ¿no? Basalmente. O sea que con el resincro biventricular podríamos haberlo dejado incluso más ancho. Y podríamos haber optado por hacer estimulación y ablación del nodo AB, sí, e incluso es un poco lo que dicen los estudios hoy por hoy, que es lo más recomendable, después de estimular, de resincronizar, ya sea fisiológica o con el sistema convencional, lo ideal sería hacer ablación del nodo AB. En este caso no lo hicimos porque la paciente respondió muy bien clínicamente, simplemente añadiendo fármacos, y porque como decimos, también los estudios fueron hechos con un resincronizador convencional y no con terapia de estimulación inicial. Dejo abierto un poco los comentarios y las preguntas para el que quiera hacerlo. Bueno, muy bien. Dejo abierto comentarios del caso de Miguel, José Luis o Andrés, y o comentario del público en general. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Estás muteado, Andrés. Perfecto, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto. Mira, yo voy a redoblarte un poquito la apuesta, teniendo en cuenta que esta paciente ha mejorado la fracción de eyección significativamente del 27 al 45%, y que tiene una estimulación ventricular desde el sistema de conducción con una adecuada resincronización, pero tiene un porcentaje de estimulación de un 88%. ¿No estarías tentado para tratar de lograr un 100% de estimulación, bloquear el nódulo auriculoventricular y ver si obtenés mayor porcentaje de resincronización y mejoras aún más la fracción de eyección en esta paciente? Desde el punto de vista de estudio científico te diría que sí, estaría muy tentado porque es lo que dicen los estudios. Este último estudio que mostré incluso ha demostrado hasta disminuir la mortalidad. Desde el punto de vista clínico, la paciente ha mejorado muchísimo, ha cambiado totalmente su cuadro clínico, es otra paciente, no se interna, no se agita y demás. Y desde el punto de vista de la realidad es que se lo he planteado y la paciente no quiere saber nada de intervencionismo, está bien, se siente bien así, por lo cual he logrado buen control de frecuencia con fármacos.
y una estimulación que tranquilamente le puede estimular 100% porque es una estimulación bien fisiológica, con un buen QRS, pero por ese motivo es que de momento seguiremos igual, pero es correcto tu planteo. Pero yo, Andrés, te diría que no. Te diría que no por lo siguiente. Porque no es una paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda de base. Entonces el 13, 14, 15% de latidos propios son angostos. O sea, sincronizado interventricularmente. Y posiblemente sean por algunos latidos que pasen por encima de los 60 o 70 por minuto que lo programaste a la frecuencia básica, Jorge. Que en una de esas, o sea, porque no son momentos en que está muy rápida su FA, supongo, cuando está censado. O han logrado frenar. No. Por eso, entonces, teniendo un QRS angosto de base, yo te diría que no. Además, ablacionar ese nódulo AB ahí, no sé, una vez hacemos una gran macana y quemamos muy cerca donde está implantado y le aumenta el umbral. Distinto sería si fuera con un bloqueo de rama izquierda de base y hubiésemos puesto un resincronizador. Ahí sí hay que tratar de que no tenga nada propio. Bueno, en realidad en la estimulación fisiológica, perdón Miguel, un segundo. En la estimulación fisiológica como tal no hay estudio, un poco lo que extrapolamos de convencional o lo que, nuestra opinión, pero si nos vamos a lo que es los estudios de sincronización convencional, nos llevan, por más que sea estimulación biventricular, José Luis, a ablacionar el nodo y estimular, porque uno de los parámetros que se ha visto que mejora la presión de inducción y los parámetros clínicos no es solo, digamos, el ancho del QRS y la sincronía intraventricular, sino la regularidad de los latidos ventriculares. La irregularidad también le hace muy mal el corazón. Por eso es que el estudio le digo, el APACE, sugiere estimulación biventricular, por más que el QRS termine siendo más ancho, un paciente con QRS de menos de 110 milisegundos, y ablación del nodo AB. Un último comentario de lo que vos dijiste con respecto a la zona iciana, que cuando la estimulación fisiológica es en la zona del GIS, no en la rama izquierda, todavía le tenemos un poquito de miedo respecto a la ablación del nodo AB, de que no sea muy cercana al GIS y por ahí complicar la conducción auriculoventricular. Pero válido tu comentario. Miguel, perdón, ¿querías hacer un comentario? No, básicamente lo que dijiste, pero yo creo que se puso, se la estimuló no básicamente para resincronizarla, sino para poder controlar su frecuencia y su tremenda irregularidad que también produce sincronía. Y eso es lo que lo llevó. Basado en el excelente resultado, yo dejaría a la paciente como está también. Okay. O sea, diría. Está bien, es una pregunta provocadora, pero recuerden la charla, digamos. Las primeras experiencias con la estimulación del GIS fueron hechas en pacientes exactamente iguales a la que acabas de presentar. Por eso mismo hago el comentario, nada más. Hay varias preguntas del panel, así le damos lugar. Eddie quería hacer una pregunta y Paulazo levantó la mano y está pendiente de la pregunta de Peñalosa. No, el comentario mío era lo que había apuntado José Luis, era siendo que el QRS era angosto, no le veía mucho sentido ablacionar o que fuéramos a ganar demasiado ablacionando el nódulo AB, siendo que los latidos que pasaban eran angostos. El concepto de Jorge de que simplemente logrando una mayor regularización de la frecuencia cardíaca, que fuera más regulares, que eso puede aumentar el beneficio. Bueno, es atendible. Coincido con vos que la paciente anda tan bien que no sé si realmente vale la pena someterla. La pregunta puntual es, en este momento ustedes que tienen experiencia poniendo estimulación en el GIS en la rama izquierda y resincronizando, ¿cómo están haciendo en la actualidad, sabiendo que todavía no hay estudios categóricos que muestren que uno es mejor que otro, pero cómo están decidiendo cuándo hacen una estimulación en el GIS, cuándo resincronizan y cuándo están haciendo en la rama izquierda? ¿Cuál es el mecanismo de pensamiento para que ustedes decidan uno u otro? Bueno, en primera instancia te diría que personalmente estamos tratando de elegir aquellos pacientes en los cuales la indicación de la resincronización
no es clase 1A, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen trastorno de conducción intraventricular no típico de bloqueo de rama izquierda, como por ejemplo a veces pacientes con bloqueo de rama derecha, o pacientes que, por ejemplo, son pacientes que tienen fracciones de eyección moderadamente reducidas, en las cuales sabemos que si lo estimulamos sin un resincronizador, que no tienen indicación de resincronizador, y lo vamos a estimular más del 40%, como fue demostrado en el estudio David, esos pacientes van a desarrollar miocardiopatía asociada a la estimulación. Entonces, en ese caso, una opción para estimular adecuadamente sin tener tanta chance de desincronizarlo con la estimulación apical del ventrículo derecho, viene muy bien la estimulación del sistema de conducción. Acá hay una pregunta también del doctor. ¿Puedo completar un poco la respuesta de Andrés? ¿Puedo? Dale, después Yo creo que es una cuestión de tiempos, Eduardo, y de que nos estamos haciendo la idea de que esto es bueno, tan bueno o mejor que la resincronización. Hay problemas administrativos importantes, no sé por qué es más caro todo esto, y entonces ese es un problema para las obras sociales, tenemos que pelear más la autorización, y además todavía no hay marcapasos fabricados para la resincronización, y tenemos que adaptar la programación de los marcapasos secuenciales comunes, y eso a veces es un problema, más cuando tenemos que ponerlo con cardiodesfibrilador. Entonces, si lo tenemos que poner con cardiodesfibrilador, nos haría falta un cuarto catéter para usar de backup. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que elegir muy bien el paciente para pedirlo. Pero yo creo que cada vez vamos a ir haciendo más. Perfecto, José Luis. Por cuestiones de tiempo, leo la última pregunta y hago un cierre del webinar. Pregunta el doctor Bogliotti, ¿qué pasaría si esta misma paciente, el seguimiento desarrolla bloqueo de rama izquierda? Bueno, es buena la pregunta, voy a responder. En un principio va a depender de su evolución clínica. Si desarrolla bloqueo de rama izquierda, está clínicamente bien, estable, en clase funcional 1, sin internaciones, probablemente siguiéramos igual. Si lo hace, y eso puede ser un predictor de que la paciente ha empeorado, ahí tendríamos la posibilidad o la necesidad quizás de hacer un upgrade, ya sea a una estimulación fisiológica también, pero estimulando la rama izquierda, o a una estimulación biventricular con la sincronización convencional. Es un poco lo que se plantea y el problema que sucede cuando las estimulaciones fisiológicas son en el GIS. Y por eso es que la tendencia actual va más bien a estimular la rama izquierda que el GIS, más allá que la imagen es muy atractiva cuando uno ve ese QRS bien estrecho. Para terminar, por cuestión de tiempo, voy a compartir pantalla y hago muy cortito un par de mensajes para llevar a casa. Perdón. Perdón, que no sé si no lo puedo ampliar ahí. Bueno, para finalizar, entonces, comentarles que, en general, la resincronización convencional sigue siendo una herramienta totalmente válida en los pacientes que hasta el día de hoy conocemos, como bloqueo de rama izquierda, QRS generalmente más de 150, clases funcionales menor a 4, o sea, no los que están en estadio ya terminal, y con función sistólica del ventrículo izquierdo con deterioro severo. Pero tened en cuenta, como decía Andrés, que hay un 30% de pacientes no respondedores, y que al día de hoy tenemos algunas limitantes, que entre ellas son los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda típico, que los QRS son estrechos, los pacientes que están en FA, o que tienen una anatomía compleja del seno coronario. En estos pacientes tenemos algunas limitantes con la resincronización convencional. Por lo tanto, la estimulación fisiológica impresiona traer muchos beneficios y pocos contras, principalmente lo que les comentaba recién, la estimulación del área de la rama izquierda, más que la estimulación gisiana. Y hoy por hoy, como candidatos, podríamos tener un caso como esta paciente que les comenté, paciente con FA,
o pacientes con QRS estrecho, o que no responden a una resincronización convencional, o con una resincronización, una terapia de resincronización convencional fallida. Hasta que tengamos nuevos estudios, un poco por ahí puede ir la situación en pacientes con insuficiencia cardíaca. La estimulación fisiológica es muy prometedora como alternativa, pero aún, como comentaba Andrés en su presentación, requiere de validez científica. Nada más para terminar, y en honor al tiempo, les agradezco a todos su presencia y su participación, y los invitamos al próximo webinar a realizarse la primera semana, el primer martes del mes de junio. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, muchas gracias, buenas noches.